El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a mirar Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. Muy bien. Este es un pasaje de mucha esperanza, de mucho consuelo, de mucho alivio. Porque son las palabras en las que el Señor, a pesar de que hay una advertencia, al que venciere. Y fíjese que estas son palabras del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque el Señor Jesucristo es quien da el mensaje, es el Espíritu Santo quien lo transmite. Para que quedara escrito como lo tenemos hoy, gracias a su gran misericordia. Entonces, dice el Espíritu al que tiene oído. Me gustaría observar el hecho de que este oído no es físico, porque pues todos escuchan, a excepción de las personas que por alguna situación especial no pueden oír, pero pueden tal vez palpar o discernir de otra forma. Pero aquí el Señor está dando a entender que este es un oído espiritual, no es un oído físico. Eso quiere decir que tu espíritu, tu alma, debe estar muy sensible a la voz de Dios. Debes estar dispuesto a escuchar el mensaje de Dios sin discusión. Debes estar dispuesto a escuchar el mensaje de Dios sin objeciones. Debes querer escuchar. Porque si vas a calificar de pronto a quien está predicando, o si vas a calificar el mensaje, ahí no va a pasar nada. Solamente tu corazón va a mantenerse con una llave, con un candado y completamente recubierto de acero, de piedra, que es el término que usa la Biblia, para entender. Entonces nunca vas a entender. Así que en muchas ocasiones dice el Espíritu, al que tiene oído, oiga. Al que tiene oídos espirituales, al que tiene sensibilidad de corazón, al que su mente está abierta a escuchar el mensaje de Dios, al que dice, Dios, yo necesito oírte, yo quiero que me hables, Señor. A esos está dirigido este mensaje. Entonces, no cuestionemos. Vamos en esta ocasión a escuchar la palabra de Dios para que Dios haga lo que quiere hacer en nuestros corazones. En este pasaje, que es el último versículo de la carta que el Señor le envía al pastor de la iglesia en Éfeso, Él hace una promesa maravillosa. Al que venciere. Está hablando de una lucha, de un combate constante. De eso nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios 6:12. Al que venciere, porque nosotros mantenemos una lucha. El evangelio definitivamente no es para cobardes, no es para gente perezosa, no es para gente negligente. El evangelio es para gente que quiere y que necesita mantenerse de pie. Gente que está dispuesta a ponerle como decimos por acá, el pecho a la brisa. Gente que está lista para escuchar el mensaje y hacer lo que dice el Señor. Por eso es que también dice el Señor allá en Apocalipsis 22 o 21 que los cobardes no entrarán. Aquí hay una lucha constante. Y si un soldado se rehúsa a luchar, ese soldado es castigado por cobarde y puede ser acusado como cobarde. Esta lucha es para los valientes, aquellos que tienen la mente de Cristo, aquellos que han decidido recibir el espíritu de poder, no de miedo, no de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio.
Ese es el pueblo que el Señor tiene en mente cuando dice, al que venciere. Entonces, ya que hemos entendido, y en algún momento hemos hablado de Efesios 6, de que hay una batalla constante, para lo cual el Señor nos ha dado una armadura que está representada por 7 elementos. Los vimos. Esos elementos son un casco, un escudo, una coraza, un cinturón, una espada, un calzado y la oración. Todos esos elementos, espero que no se me haya pasado ninguno por alto, pero son 7 elementos básicamente. Esos elementos son retóricos, porque si quitamos la retórica del pasaje, entonces vamos a quedar con seguridad de salvación, la fe, la verdad, tenemos la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la oración, el yelmo de la salvación, que es la certeza de que somos salvos. De nada sirve ponerse la armadura todos los días, como un hermano que yo me pongo la armadura todos los días, pero vive de quebranto en quebranto, de caída en caída y de golpe en golpe. Entonces, no es ponerse el casco simbólicamente, no. Es tener en nuestra vida espiritual cada una de esas representaciones que nos dejó el apóstol Pablo. Si yo me mantengo en esta lucha con esa armadura, sabiendo que esta lucha es 24/7, el Señor en su momento y a su modo me dará tiempos de refrigerio. Dice la palabra del Señor, le daré a comer del árbol de la vida. Le daré a comer del árbol de la vida. Pensemos entonces en esta recompensa que el Señor está prometiendo a las iglesias. Hay 7 tipos de recompensa aquí. Son 7 iglesias y para cada una hay una recompensa diferente. Pero son recompensas para todo el que permanezca fiel. Así que son recompensas para todos. Y esta que vamos a mirar hoy es acerca de una promesa de comer del árbol de la vida. Bien, este árbol del que está hablando aquí el Señor es un árbol que está ubicado en un lugar. Geográficamente el Señor nos da su ubicación. Dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. En medio del paraíso de Dios. Ubiquemos el paraíso de Dios. De acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 22:2, se trata nada más y nada menos que de la Jerusalén celestial. La Jerusalén nueva, la que viene del cielo, la que desciende como una novia ataviada. Ese es el paraíso en el cual está ubicado un enorme árbol que sus raíces están regadas en medio de un río que también se llama el río de vida. Este gran árbol que está ubicado en el paraíso de Dios, que es la Nueva Jerusalén, este árbol está allí con un objetivo eterno: dar vida, prolongar la vida. Ese es el objetivo de este árbol. Este árbol prolonga la vida. ¿Por qué? Porque el único ser eterno es Dios. Eso quiere decir de que Dios no necesita comer del árbol para vivir para siempre. Nosotros sí. Todo lo creado por Dios necesita comer del árbol de la vida para vivir para siempre. Pero no solamente significa eso. El árbol de la vida habla de una completa intimidad, cercanía con Dios. Una completa relación padre-hijo entre Dios y los que son salvos, los vencedores. ¿Por qué? Porque las personas que se pierden, aquellos que nunca van a comer del árbol de la vida,
sino que van a condenarse eternamente y para siempre en un lugar de tormento donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, esas personas también van a vivir. Pero no van a vivir en el mismo sentido en que aquellos que hemos decidido seguir al Señor. Estas personas tienen vida para ser atormentados. ¿Por qué? Porque cada alma que nace es inmortal. No es eterna, es inmortal. Tuvo un principio, por lo tanto es inmortal. Entonces, las personas que se van a condenar no pueden comer del árbol de la vida, jamás. Porque es una pauta que el Señor le dio aquí a Adán y a Eva y la veremos después. Las personas que van a ser salvas, las personas cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Es que mire, el libro de la vida, el árbol de la vida, el río de la vida, todo es señalando a una relación personal con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo por toda la eternidad. Y eso no tiene precio humano con el que se pueda pagar. Por eso, entrégale tu corazón al Señor. Dice el Señor, dame tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No vayas a perder algo tan grande por cosas pequeñas que pueden hacer que una persona se pierda y no disfrute de este manjar que el Señor está prometiendo para los que son fieles. El árbol prolonga la vida. Dice que el apóstol Juan dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Esta es una medición de tiempo. Así que podemos tener aquí una vaga idea de una especie de medición de tiempo en la Nueva Jerusalén, en el paraíso de Dios. Este árbol produce un fruto durante los 12 meses de cada año. Obviamente, allá no se envejece, allá no hay muerte, no hay enfermedad. Así que solamente pasa un mes y hay un fruto, pasa otro mes y hay otro fruto. De pronto no sabemos, no podemos asegurar completamente si es que durante los 12 meses hay un fruto distinto por mes. O si es que el árbol da el mismo tipo de fruto cada mes, mensualmente, fielmente. Allí un fruto o el fruto del árbol. Además de eso, de este árbol pues no hay nada que se pierda. Dice que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. O sea, tal vez siendo un poquito osados aquí, mucha gente va a pasar a vivir en el reino eterno del Señor Jesucristo. No estoy hablando solo de los 1000 años de introducción del reino que el Señor ha prometido. Estoy hablando del reino eterno, donde Él es el Rey del universo. Estas personas podrán acceder al árbol de la vida para vivir para siempre. ¿Y quiénes les van a facilitar las hojas del árbol? Bueno, todos aquellos que tengan acceso al árbol. Nosotros, los ángeles, porque la humanidad va a continuar. Es una promesa muy bonita, muy poderosa. Dice la Biblia también que son bienaventurados los que tienen derecho al árbol de la vida. Eso está en Apocalipsis 22:14. Tienen derecho de comer del árbol de la vida. Bien, este es un derecho, y mire qué diferente es a los derechos humanos. Este es un derecho que el Señor está dando a aquellos que venzan en este tiempo las tribulaciones y las angustias a las que somos sometidos solo por creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recordemos que el Señor es fiel y todo lo que ha prometido lo cumplirá. Todos tendremos acceso a este árbol. Otro día hablaremos acerca del río, pero hoy estamos hablando acerca del árbol. Cada fruta es un deleite, y no solamente un deleite, las hojas. Hoy
Nosotros en la tierra tenemos una cantidad de árboles, muchos de ellos tienen uso medicinal, pero también muchos de ellos no tienen un uso en especial. De pronto algunos dan buena sombra. Todos los árboles que hizo el Señor al principio, todos los árboles tenían virtudes para sanar al ser humano, más especialmente para dar vida. Pero llegó el momento en que el hombre pecó, la iniquidad entró y todo eso se perdió. Lo que tenemos ahora de los árboles aquí en la tierra es muy ínfimo, realmente. La Biblia también nos enseña de que hay un árbol, o muchos árboles, porque si vemos en el profeta Ezequiel, dice que Ezequiel vio muchos árboles. ¿Cuándo va a pasar esto? Esto va a pasar cuando el Señor establezca su reino milenial y eterno aquí en la tierra. Dice el profeta: y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Dice: crecerá toda clase de árboles frutales a las orillas del río que nace en la terraza del templo que el Señor va a construir en la Jerusalén terrenal. Esto es aquí en la tierra, cuando todo sea regenerado, no en este tiempo, sino cuando el Señor venga y en la regeneración establezca su reino desde Jerusalén. Y también dice: sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto todos los meses del año, y madurará, porque su fruto es precisamente para alimentar a toda la población. Pero él dice que hay muchos árboles. Vemos uno solo allá en la Nueva Jerusalén, un árbol de la vida, pero aquí vemos muchísimos árboles a uno y otro lado del río que nace en la terraza del templo que va a construir el Señor Jesucristo en la Jerusalén terrenal cuando Él venga. Esta es una promesa maravillosa. No te la pierdas. Sé fiel al Señor. Ponte a pensar por un momento que cualquier situación que te toque vivir por el hecho de ser creyente en Jesucristo es muy pequeña comparada con la recompensa que el Señor te está prometiendo por mantenerte fiel. Ser fiel al Señor en ocasiones va a requerir renunciar a ciertas amistades, incluso a ciertos familiares. No eres tú ni siquiera quien va a renunciar a estos familiares, son ellos los que te van a cerrar la puerta. Debes ser muy sabio, debes ser muy prudente. La palabra de Dios te va a decir cómo, porque no podemos llegar a un extremo de fanatismo, de que porque por el hecho de que mi mamá no es cristiana como yo o no cree en Jesús como yo, entonces ya yo no le hablo. No, así no es. Nosotros le hablamos y amamos a nuestros familiares, amigos y cercanos que no creen en el Señor. Y les vamos a dar testimonio más que todo con nuestra conducta irreprensible para que ellos no tengan oportunidad de blasfemar el Evangelio. Porque cuando una persona ve que alguien se llena la boca diciendo que es cristiano, que sigue a Cristo, pero tiene mal testimonio, esa persona que ve al otro comportarse mal siendo cristiano, blasfema contra el Evangelio. Y lo que hace es que su corazón se endurece. Entonces debes ser muy sabio para mostrar tu fidelidad al Señor, aunque haya familiares, amigos y demás personas que no quieran ya tener nada, ningún tipo de relación contigo por el hecho de que tú eres de Cristo. Ellos deben decidir alejarse de ti si no quieren nada con el Señor. No eres tú quien se aleja de ellos. Ahora, de pronto ellos toleran que tú seas cristiano, hablan contigo y todo. Ora por ellos. ¿Cuál es la mejor manera de hacer o de ayudarles a ellos a conocer a Cristo? Ora por ellos. Darles buen testimonio, una conducta irreprensible, pero ora por ellos. Clama por ellos. Porque si son familia, sea quien sea, hijo, papá, esposo, hermano, amigo, vecino, cercano,
Si ellos no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador de corazón, ya tú sabes qué les va a pasar. Y tú no quieres eso para ellos. Así que debes darles buen testimonio, aunque en ocasiones te toque bajar la cerviz, aunque en ocasiones te toque perder, aunque en ocasiones te toque sacrificar algo valioso, para que ellos vean tu testimonio y sin darles tanta cantaleta, porque hay personas así, son cantaletosas, sin darles tanta cantaleta, estas personas puedan acercarse al Señor. Pero hay gente que está haciendo las cosas mal. No está bien, por ejemplo, lo que hizo una mujer que llegó a la casa de su mamá y de su papá, y su mamá y su papá tenían una virgen en el patio, una especie de altar, y llegaron y le dijeron, esto no es de Dios, y tomaron la virgen y la partieron con martillos. ¿Sabe cuándo se convirtieron los padres a Cristo? Nunca. Se llenaron de ira, de odio. ¿Y sabe qué hicieron además? Compraron otra virgen nueva y la pusieron en su nicho allí en su altar. Y dejaron de hablarle a la hija. Claro, esto no es. ¿Qué es un ídolo? Dice el apóstol Pablo. Nada es. El asunto es lo que hay en tu corazón. Si ellos tienen su corazón en la idolatría, tienes que orar por ellos. Porque esas son ataduras espirituales muy fuertes que se rompen por medio de la oración y de la buena conducta, el buen testimonio. Entonces, no quiero desviarme del tema, pero tienes que mantenerte fiel al Señor, sabiendo cuál es la recompensa. Y si quieres que aquellos ante los cuales te va a costar ser fiel al Señor también entren, ya sabes, ora por ellos y mantén un testimonio irreprensible, aunque te toque perder algunas cosas. Este árbol de la vida que el Señor menciona aquí es el árbol de la vida del que comían Adán y Eva. Es mi concepto personal que Adán y Eva tenían acceso libre al árbol de la vida mencionado en Apocalipsis 22 cuando estaban sumidos en esa relación perfecta con Dios. ¿Qué recibían ellos allí bajo el árbol de la vida? El alimento que les permitía mantenerse viviendo para siempre. Sí, Señor. El Señor descendía, hablaba con ellos y ellos podían disfrutar. Es más, ellos iban al paraíso, que recuerde que el nombre del jardín que el Señor siembra para ellos se llama Edén, delicia. Así que ellos van al paraíso, entran y salen del paraíso y se sientan a escuchar la voz de Dios. Porque entendamos algo más. Dice el Señor Jesucristo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿de qué manera puedo yo vivir para siempre? Recibiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento para mí. Es alimento que nos nutre, nos da vida eterna. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Sentándonos debajo del árbol de la vida a recibir la enseñanza, a escuchar la voz de Dios. Eso es. Entonces, Adán y Eva cometieron un terrible error. Dice la Biblia que ellos tenían acceso al árbol de la vida y decidieron probar de otra escuela, otro instituto. Este instituto se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire qué diferencia. El árbol de la vida te lleva a conocer a Dios. El árbol de la desobediencia te lleva a conocer al diablo, el mal, la iniquidad. Son dos escuelas muy distintas. Después que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, del árbol donde estaban aprendieron más bien
cómo es el mal, cómo es el pecado, la iniquidad, y hablaron con ese profesor malvado, Satanás, ya ellos no podían volver a comer del árbol de la vida. Dice la Biblia que el Señor les prohibió, y para impedir que ellos comieran del árbol de la vida, los sacó, los expulsó del huerto. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida prolonga la vida. El árbol de la vida le permite a la persona vivir para siempre mientras se come. Pero también el árbol de la vida es comunión con Dios. Ellos habían roto la comunión con Dios. Habían decidido matar esa relación y mantener una relación con el enemigo. De esta forma, les pasó muy parecido a Esaú. Pero mire qué similitud. Espero que usted lo vea. Mire lo que dice aquí la Biblia. Esaú perdió su bendición y su primogenitura por un plato de muerte. Tal vez era muy rico el plato que hizo Jacob. No digamos que era un mal chef. Era un buen cocinero. Tan bueno que Esaú vendió lo más valioso que él tenía por ese plato. Pero ese plato le costó. Esaú se perdió por haber comido lo que no debía. Esaú se perdió por haber vendido su primogenitura. Imagínense, vamos a decir que la primogenitura era su salvación. La vendió por un plato de lentejas. Prefirió comer en el árbol del conocimiento del mal que comer del árbol de la vida. Eso le costó a Esaú. Y después de Esaú haber rechazado la salvación por medio del Dios de su papá Isaac, se rebeldizó en contra de ellos, en contra de su papá, en contra de su mamá y en contra del Dios de ellos. Qué terrible que mucha gente haga como Esaú. Por un plato de lentejas han perdido su primogenitura. Nosotros somos primogénitos del Señor. Así nos dice, nos llama el Señor en la carta a los Hebreos, los primogénitos. Aquellos que ya están enlistados en el libro de la vida. Entonces, mucho cuidado con la forma como estamos administrando, qué comemos, dónde comemos. ¿Por qué? Porque esto al fin y al cabo se trata de conocimiento, pero ¿conocimiento de quién? ¿De qué conocían Adán y Eva en el árbol de la vida? Conocían de Dios. ¿Y de qué conocían en el árbol del mal? Vamos a llamarle así, el árbol de la muerte. Ya que el árbol de la vida es el árbol de la vida, entonces el otro árbol es el árbol de la muerte. Conocían la forma de pecar, la forma de ser malos, la forma de cómo desobedecer y aparentemente salirse con la suya. Eso era lo que ellos aprendían allá. Y hay gente que está adiestrándose para hacer trampa, adiestrándose para sacar provecho, para aprovecharse del débil. Eso es aprender a ser malo, porque están comiendo del árbol de la muerte. Mientras que el Señor nos dice que comamos de su palabra, que es más dulce que la miel. Su palabra es más dulce que la miel, su palabra es lámpara a nuestros pies. Comamos de la palabra de Dios. Aunque nos pase como a Ezequiel, aunque nos pase como a Jeremías, o a Juan. A Juan le dieron un rollo y le dijeron, cómelo. Te va a parecer dulce al paladar. Y así fue. Pero cuando ya el rollo se lo había comido, y estamos hablando aquí un vocabulario que es retórico, figurado, dice Juan que cuando lo hubo comido, amargó su vientre, sintió una especie de úlcera, ardor, porque los resultados de dar la palabra profética del Señor al pueblo de Dios generalmente traen eso, tristezas, dolores. Así le pasó a Jeremías, así le pasó a Ezequiel, así le pasó a muchos profetas. Entonces,
Debes estar dispuesto a comer del árbol de la vida. Pero para eso primero tienes que comer aquí de la palabra de Dios, comer de la Biblia, sentarte a los pies de un maestro sano y escuchar palabra de Dios. Sentarte a los pies del Señor y escuchar, comer, alimentarte de la palabra de Dios, que te va a nutrir, te va a dar vida y vida en abundancia. No seamos como Adán y Eva, que cambiaron el árbol de la vida por el árbol de la muerte. Como Esaú, todo se resume en conocimiento. En tu corazón debes tener la premisa de conocer a Dios. Todo lo que Dios te enseñe es bueno. Todo lo que aprendas por fuera de Dios es malo. Entiéndelo así. Un joven judío al cual le preguntaban quienes le rodeaban, bueno, y estás terminando ya tu secundaria, ¿qué vas a estudiar? Y él decía, yo voy a estudiar Torá, la palabra de Dios. Los judíos ortodoxos, ellos tienen la Torá en todas las carreras que estudian. Por eso es que ellos dicen que van a estudiar Torá. Pero le decían al muchacho, pero en esencia, o sea, a ciencia cierta, ¿qué conocimiento, qué rama del conocimiento quieres estudiar? Bueno, voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar medicina, voy a estudiar leyes, pero todo eso está en la Torá. Es que no se puede separar el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia. Y no cualquiera está capacitado para enseñar la palabra de Dios si no se ha sentado a los pies del Señor, debajo del árbol de la vida, para conocer a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, que le conozcamos a Él, Así que tu primer deseo, tu principal deseo debe ser conocer a Dios. Dios se va a revelar a ti a través de la palabra de Dios. Te vas a alimentar. Vas a sentir cómo la palabra de Dios penetra en ti y cómo corta, cómo te desarma y cómo te nutre el alma. Porque para eso es. Entonces, esta promesa que ha hecho el Señor es literal. Esto no es espiritual. No es que haya un árbol espiritual, no. Hay un árbol literal que está esperando por todos aquellos que quieran comer de él. Hay un árbol que produce 12 frutos anualmente y sus hojas son para la vida eterna. Y si tú perseveras en esta lucha en la que estamos aquí sumidos por causa de nuestra fe en Jesucristo, tú vas a probar de ese árbol y vas a aprender de Dios cosas inimaginables. Cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que permanezcan fieles a Él. No perdamos esta gran recompensa. No es lo mismo comer acá un buen fruto que comerlo allá donde el Señor nos está esperando. Hay que perseverar, fieles, firmes. El enemigo va a tratar de borrarnos esa fe. El enemigo va a ofrecernos otros frutos para que no participemos del árbol de la vida. Pero ya sabes, entre más recibas de Dios y su palabra por medio del árbol de la vida, por medio de su palabra, más estarás capacitado para conocer a Dios. Todo radica en conocimiento. Conocimiento. Grabemos eso en nuestra mente. Dios quiere que le conozcamos, pero el enemigo también quiere que le conozcan. Yo no quiero conocer al enemigo, yo quiero conocer a mi Dios, al que me ha dado a su Hijo unigénito para que muera en la cruz por mí y me dé salvación y vida eterna. Y si yo debo conocer algo del mal, me lo enseñará Dios por medio de su palabra. Había una iglesia, esa la veremos en algún momento,
La iglesia de Tiatira tenía una bruja que les enseñaba satanismo. ¿Sabe cómo le llamaban a la materia? Las profundidades de Satanás. Así hay gente hoy que quiere conocer más del diablo que de Dios. Y están sentados debajo del árbol de la muerte recibiendo instrucción diabólica. Cuando Dios tiene todo lo tiene en su palabra. Deja que Dios te enseñe. Deja que Dios te instruya con su palabra. Deja que el Señor te guíe por medio de su Espíritu Santo. Nútrete, aliméntate de esa palabra. Por eso, comienza a estudiar. Inscríbete en una institución teológica sana, donde se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde se hable del bautismo en el Espíritu Santo. Una institución donde tú puedas formarte a los pies de gente sana, de gente llena de Dios, de gente que te guíe por medio de la palabra de Dios. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.